Hoy te traigo la receta de costillas al pastor. Quedan bien ricas, jugosas y suavecitas. También las puedes disfrutar en tacos con su salsita. En la descripción del video te dejo la receta de la salsa taquera que aparece aquí y de otras salsas. Para la receta de hoy necesitamos 4 chiles guajillos sin venas y sin semillas. Un chile ancho igual sin venas y sin semillas. Con un cuchillo o tijeras de cocina corta los chiles en tiritas para que se cocinen más rápido. Usaremos pasta de achiote. Las barritas de achiote generalmente vienen de 100 gramos, así que es la quinta parte de una barrita lo que vamos a usar. Diluye el pedacito de achiote en 1,5 tazas de agua. En una cazuela caliente agrega 2 cucharadas de aceite. Fríe los dientes de ajo y media cebolla rebanada. Cuando tú veas que ya la cebolla citronó, agrega los chiles. Ponle media cucharadita de orégano, 1/4 de cucharadita de comino. Cuando agregues los chiles y las especias, solo fríe por unos segundos porque si no se amargan. Agrega el achiote diluido. Cuando veas que suelta el hervor, tapa y cocina por 5 minutos a fuego medio bajo. Pasado ese tiempo, apágalo y lo dejas enfriar. Todo este sofrito agrégalo en la licuadora. Le agregas 1 cucharada de vinagre. Sal a tu gusto. Agrega también una pizca de pimienta. Y el ingrediente secreto para que esta o cualquier carne te quede bien suavecita. Le vamos a agregar piña cortada en cubitos para que se licúe más fácil. Si para licuar te hace falta más líquido, le vas agregando agua, pero de poquito en poquito, solo la suficiente para poder licuar, porque esta mezcla nos tiene que quedar espesa. Vamos a usar costillas de cerdo. Aquí ya las tengo lavadas, escurridas y las sequé con toallas de papel. Le vamos a quitar esta membrana que es como una telita muy fina. Esto es para evitar que se pongan chiclosas o difíciles de masticar. Primero cortamos con un cuchillo aquí en la orillita para despegarla. Se toma con una servilleta de papel para que no se resbale de las manos. Agrega a las costillas el guiso que licuamos y se dejan marinando por 1 hora. Si quieres dejarlas marinando por varias horas, hazlo sin la piña porque la carne se podría desbaratar. Y ya en la última hora puedes licuar la piña con un poquito del guiso y agregársela. Tapa las costillas y mételas al refrigerador. Es muy importante que las costillas no entren frías al horno, así que sácalas media hora antes de meterlas a hornear. Precalienta el horno a 180 grados centígrados. Mete las costillas al horno y hornea por 1 hora. Pasado ese tiempo, saca las costillas del horno. Voltéalas. Tápalas de nuevo y hornea por otra hora. En los últimos 10 minutos quítales el papel aluminio para que tomen un color bonito. Por hoy es todo, pásala bonito y aquí te espero en la próxima receta.